No sé qué rayos estoy haciendo. Nada, de broma. Sí, soy Noemí. Conozco a muchos de ustedes, algunos no conozco. Y espero que no se duerman porque ya sé que cuando uno come, o sea, como que la mente empieza a dormirse. Entonces vamos a intentar de ser interactivos, estar atentos, les voy a contar algunas historias, entonces va a haber un examen al final de esto y tienen que pasarlo, no es broma. Sí, pero como dice el Champs, Dave, que sí, yo ahorita actualmente estoy en Texas, estoy en Houston y lidero el equipo allí que ya va a empezar. Hay unas chicas que van a ser parte de mi equipo, Luisa y Rachel, si pueden levantar la mano. Y Jorge y Shirley, todos nosotros estamos con un ministerio que se llama Lanzamiento Global, Launch Global. Y nosotros, o sea, voy a explicar un poquito más mañana, pero nosotros nos enfocamos en movilizar la iglesia a los pueblos no alcanzados. Entonces, una de las herramientas que nosotros usamos para movilizar y capacitar a la iglesia es el taller de estudio de descubrimiento bíblico. Entonces, ¿cuántos de ustedes han escuchado de esto? A ver, levanten sus manos los que ya han escuchado. Súper, súper. Entonces ustedes van a enseñarle a las otras personas también. Pero ¿qué es un EDB? O sea, un estudio de descubrimiento bíblico. Y si vas a la siguiente, sí. Es una herramienta súper sencillo. Un formato sencillo, reproducible para descubrir más de Dios por medio de su palabra. Y ya sé que todos ustedes estuvieron aquí para el taller de Shirley, donde estaba explicando y entrenando en cómo hacer preguntas que te guían a tener conversaciones espirituales y que te llevan a compartir el evangelio. Entonces, muchas veces cuando estás en esas conversaciones, tal vez la persona que estás evangelizando te dicen, oye, me gusta lo que estás diciendo, pero no sé si ahorita estoy listo o lista para totalmente rendir mi vida a Cristo, pero quiero conocer más de Dios. Y entonces allí, en ese momento dices, mira, si tú quieres descubrir más de Dios, yo conozco una manera de estudiar la Biblia que es súper sencilla y puedes descubrir más de Él. ¿Quisieras hacerlo conmigo una vez a la semana? Y fíjate que muchas personas dicen, sí, ¿por qué no? También el EDB funciona para otras personas que son nuevos creyentes, que tal vez ellos dicen, sí, enséñame de Jesús, o sea, ya quiero empezar a crecer porque ya di mi vida a Cristo y quiero conocer más de Dios. Y ahí también es cuando puedes empezar un estudio de descubrimiento bíblico. ¿Y por qué EDB? Hay muchas razones, ¿verdad? Sabemos que en la iglesia hay muchas maneras que entrenamos en cómo estudiar la Biblia, cómo profundizarnos, en conocer más de Dios, pero algo que nosotros hemos visto es que queremos capacitar la congregación, los santos, nosotros queremos capacitarnos en cómo empezar un estudio bíblico con alguien que no conoce de Dios, y queremos hacerlo de una manera sencilla para que ellos también puedan reproducirlo. Esa es la meta, que ellos también puedan reproducir ese mismo formato. Entonces en Hebreos 4:12 vamos a leerlo juntos. Si pasas a la siguiente. ¿Listos? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si vemos, la palabra de Dios es viva y eficaz, no regresa vacía. En Isaías 55:11, ahí es donde Dios dice que su palabra lleva a cabo sus propósitos y no regresa vacía.
Entonces nosotros anhelamos que la gente que quiere descubrir a Dios lo descubra por medio de su palabra. Entonces, les quiero contar una historia antes de seguir y empezar el entrenamiento. En 2021 yo me mudé a Texas y ahí es donde empecé a movilizar y empecé a trabajar con una iglesia. Y nosotros estábamos haciendo un entrenamiento que Pablo va a compartir, Jorge va a compartir un poco más de este entrenamiento, pero en Lanzamiento Global hacemos un entrenamiento de 10 semanas que se llama Hacedores de Discípulos. Y en esas 10 semanas, una de las herramientas que enseñamos es EDB. Y esa chica que empecé a caminar con ella, se llama Caroline, si puedes ponerla allí. Caroline, ella es música, ella toca el violín súper hermoso, va a tocar para mi boda. Y ella empezó a tener un anhelo de empezar a hacer discípulos. Dijo, Noemí, yo soy música, yo toco en orquestas y yo veo que muchas veces en el departamento de música no hay muchos creyentes, yo soy la única que está aquí, pero mi anhelo es compartir el evangelio con mis compañeros de trabajo que son músicos y todo. Y entonces le dije, bueno, vamos a evangelizar, yo voy contigo, y empezamos ahí a compartir, pero a la misma vez Dios estaba abriéndole más el corazón hacia las naciones. Y ella empezó a orar porque dijo, Noemí, yo me estoy mudando y no sé por qué, pero Dios me ha puesto en el corazón que ore específicamente que mi roomie, la que se mueva conmigo, sea alguien que sea internacional, una muchacha que sea internacional de otro país. Dijo, porque sería una oportunidad súper grande para poder compartir con ella. Y le dije, pues vamos a orar. Literal, una semana después que empezó a orar, ella recibió un mensaje. Y si pasas a la siguiente, Caroline recibió un mensaje de una chica de China. Y esta chica dijo, hola, voy a cambiar su nombre porque por propósitos de seguridad. Yo soy Jessie, estoy buscando a chicas que están tal vez recibiendo a personas, me quiero mudar a Texas, pero no conozco a nadie y también, pues sí, no sé, ¿conoces a alguien? Y Caroline dijo, pues sí, yo estoy buscando a alguien, de hecho estoy buscando a una roomie, ¿quieres mudarte conmigo? Y Jessie le dice, sí, por supuesto, dijo, y yo no conozco a nadie en Texas, entonces si conoces a alguien o si tienes amistades, dijo Caroline, sí, tengo muchas amistades. Dijo, de hecho, yo voy a una iglesia donde hay muchas personas que les encantaría conocerte. Y dijo, sí, por favor, yo nunca he ido a una iglesia. Y Caroline le dijo, ¿en serio? Dijo, nunca. Dijo, yo me mudé a Estados Unidos y en estos 8 años que he vivido aquí en Estados Unidos, nadie me ha invitado a la iglesia. Y Caroline dijo, ¿qué? ¿En serio? Dijo, sí, pero me interesa conocer de Dios, no sé si conoces más de Dios, yo quiero aprender. Y Jessie y Caroline dijeron, sí, pues ok. Entonces Caroline viene conmigo y dice, Noemí, no sé qué hacer. O sea, esta chica quiere conocer más de Dios, pero no sé cómo enseñarle de la Biblia. Y Caroline ya había estado caminando con el Señor. Entonces yo le dije, mira, como estábamos en este entrenamiento, quiero enseñarte el EDB. Y dijo, sí, por supuesto que sí, hay que hacerlo. Entonces Jessie dijo, pues yo quiero empezar esto con ustedes. Yo no conozco nada de Dios. Yo crecí en China, donde nos enseñan que no hay una existencia de Dios. La mayoría de personas son budistas y la población, o sea, también es comunista, todo el gobierno. Y empezó a contarnos un poco de su historia, Jessie. Y cuando le dijimos, Jessie, o sea, ¿quieres realmente, o sea, empezar a estudiar la Biblia? Dijo, sí, yo quiero. Y Caroline le compró una Biblia y le puso su nombre. Y Jessie dijo, wow, nunca he tenido una Biblia en mi vida. Súper emocionada. Y empezamos el estudio de descubrimiento bíblico con ella.
Y eso empezó la jornada, o sea, la aventura para Jessie, conocer de Dios. Empezó de literal de preguntarnos quién es Dios. O sea, yo solo he escuchado que en Estados Unidos hay cristianos, pero yo ni sé qué significa eso y yo quiero aprender más. Y entonces empezamos, y en el primer capítulo, o sea, de Génesis, empezamos desde allí. Jessie dijo: es que este Dios que creó todo el mundo, yo nunca había escuchado que así empezó todo. Y dijo: ¿y si Dios nos creó en su imagen? Ella pausó y dijo: wow, es un honor poder ser creados en la imagen de un Dios que ha creado todo en este mundo. Y yo y Caroline como: ¿qué? O sea, ¿qué dijiste? Y dijo: sí, no sé, estoy descubriendo quién es Dios. Y obviamente para Jessie esto era como todo nuevo. Y empezamos, o sea, cada semana juntarnos con ella, cada semana. Y resulta que Jessie, hubo un tiempo donde empezó a hablarle a su mamá en el teléfono. Y empezó a decirle: hey, mamá, ¿sabes lo que estoy aprendiendo? Y su mamá está involucrada en ciertas cosas del gobierno en China. Y le dijo: ¿Dónde estás aprendiendo todas estas cosas? No creemos que esto es seguro, entonces no creemos que deberías de estar haciendo, enfócate en tus estudios. Y Jessie como que se desanimó un poco y nos contó de todo esto y dijimos: pues bueno, Jessie, ¿de veras quieres conocer a Dios? No nomás intelectualmente, sino en tu corazón, o sea, realmente está abierto. Y dijo: sí, aunque mis papás tal vez no van a saber, yo quiero hacerlo. Y seguimos y resultó que llegamos al Evangelio y Apocalipsis, donde habla sobre literal, o sea, que el cielo va a estar lleno de personas de toda lengua, tribu y nación. Y ella dijo: entonces también la gente de mi pueblo va a estar allí. Y le dijimos: sí, Jessie, y eso te incluye a ti si tú rindes tu vida a Cristo. Y empezó a llorar en ese momento y dijo: yo quiero estar allí y yo quiero llevar esto a mi pueblo en China. Y fue lindo porque un mes después que ella dijo eso, en enero de, ¿qué sería? Este año pasado, ella fue a China y fue a su pueblo donde creció. Si quieres pasar a la siguiente. Ahí está. Donde existen 25 etnias en esa parte de China. Se llama Kunming. Y allí Jessie empezó a compartir con su mamá de nuevo. Y resulta que su mamá, alguien en ese mismo pueblito, había empezado a mencionar Dios con ella. Y la mamá dijo: espérame, Jessie, háblame más de este Dios que has estado aprendiendo. Yo quiero saber más. Y la mamá empezó a aprender más de quién es Dios. Y Jessie dijo: sí, es que lo hacemos en casa. Y la mamá le dijo: espérame, ¿no vas a un templo para aprender de Dios? Dijo: no, en casa lo hacemos y estamos ahí en un grupo. Dijo: qué interesante, nunca había escuchado eso, que estudian de un libro santo en una casa. Dijo Jessie: sí, se puede aprender de Dios en cualquier lugar. Y entonces todo empezó a plantar todo esto y Jessie tuvo que regresar para sus estudios. Pero cuando regresó, al siguiente diapositiva, regresó y ella invitó a muchos amigos que se vinieran a la casa. Y la chica, a ver si puedes pasar al otro. Hay una foto que es que dice Tammy, pero bueno, entonces es el grupo de amistades. Y en este grupo de amistades Jessie invitó a una chica que es de Vietnam. Y esta chica de Vietnam empezó a decir: oye, o sea, ¿qué estás aprendiendo? Yo quiero también conocer de Dios. Y ella la invitó a ese grupo de estudio bíblico. Y también empezó. Y lo hermoso es que Jessie, ella cada semana estaba haciendo este mismo formato de leer un pasaje, decirlo de nuevo, preguntar qué nos dice ese pasaje de Dios,
¿qué nos dice este pasaje del ser humano? ¿Cómo lo aplico y a quién le voy a compartir esto? Y ella se lo sabía, dijo, sí, yo puedo empezar contigo. Entonces ella misma empezó a reproducirse y Tammy empezó a conocer más de Dios. Y recientemente, este año, literal, le estaba diciendo que la semana pasada, porque esto es lo hermoso, que yo ya ni estaba allí, ellos empezaron a reunirse y que Tammy la invitaron a la iglesia y Tammy dijo, no sé qué es, pero aquí estoy experimentando mucha paz. Dijo, no sé, nunca lo he experimentado en toda mi vida, pero siento muchísima paz, muchísima paz. Y digo que en ese tiempo que Dios se le demostró en una visión, que es increíble, o sea, porque ella nunca había experimentado algo así. Ella viene de Vietnam, donde la mayoría es budista y también no religiosa. Y Tammy estaba sorprendida, estaba en shock. Y ella dijo, es que vi una luz grande, o sea, y que me decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, tiene que ser Jesús, tiene que ser Jesús. Y Tammy fue y le contó a todos sus amigos de la escuela y le dijeron, estás loca, eso es algo que no vistes, estás loca, ¿por qué nos estás diciendo de esto? Y Tammy se regresó triste. Pero Jessie y Caroline le dijeron, no, eso es real, o sea, el que te está demostrando a ti es Dios mismo. Y Tammy dijo, pues bueno, creo que ya voy a empezar a seguir a Cristo, pero hay un costo alto porque todas mis amistades me están rechazando y aún mi familia ni sabe. Entonces, pero eso fue literal hace 2 semanas, y la semana pasada es cuando Caroline me platicó de esto de Tammy y dije, qué locura. Pero cuento todo esto porque es importante ver que a veces nosotros no sabemos cómo, cuando empezamos algo, especialmente sembrar la palabra de Dios en alguien, no sabemos cómo Dios lo va a impulsar a multiplicarse en otras partes. Literal, ahí estaba yo estaba discipulando a Caroline, enseñándole, movilizándola. Ella empezó y se multiplicó con Jessie, y de Jessie la llevó hasta China. Y después también se empezó con Tammy, y Tammy con sus amistades, que ya está empezando con ellos. Y dice uno, pues bueno, ¿qué puede hacer uno cuando empieza a estudiar la Biblia con alguien? Mucho, Dios puede hacer muchísimo. Y estaba hablando con Araceli y cómo realmente es la obra del Espíritu Santo que hace esto y su palabra, porque no regresa vacía. Entonces, ¿para quién es el EDB? Para cualquiera que quiera empezar, pero para ser más específicos, le llamamos buscadores de Dios, personas que están buscando de Dios, y usualmente se hace después como el seguimiento a alguien que tú estás evangelizando o que dice o expresa, yo quiero aprender más de Dios, aunque tal vez en ese momento no esté listo totalmente para dar su vida a Cristo, pero Dios va a empezar a revelarse por medio de su palabra. Y la segunda persona, si puedes pasar a la siguiente. La siguiente persona sería creyentes que hacen discípulos. Entonces tú y yo, para nosotros es esto también, porque la meta es entrenarlos para que ustedes puedan ir a entrenar a otros creyentes, para que se multipliquen, como hablamos de la mina, ¿no? Si ese es el deseo, aquí empieza. Y entonces ya vamos a entrar a lo que es el entrenamiento. Muchos de ustedes ya saben cómo hacerlo, pero vamos a repasarlo de nuevo. Dicen que la repetición es buena, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, una persona la conoces, dice, expresa, Noemí, o Jorge, yo quiero conocer más de Dios. ¿Qué hago? Tú dices, pues bueno, ¿qué tal si nos juntamos y agendamos una reunión? Agendamos un café o nos vamos a mi casa, lo que sea. Y decir, ¿te gustaría empezar a estudiar la Biblia? Y para que tú misma descubras quién es Dios y que no venga solamente de mis palabras, sino de su palabra. Y entonces tú agendas, es el primer paso, agendas tu reunión con la persona.
El segundo paso es que tú escoges un pasaje. Y lo hermoso de Estudio Bíblico de Descubrimiento es que hay diferentes pasajes. Cada uno de ustedes va a recibir una tarjetita cuando ya se vayan a la práctica. Y aquí dice, aquí tiene diferentes, se podrían decir como sets de pasajes bíblicos, que ahí puedes ver que, o sea, si quieres empezar con otras religiones, por ejemplo, Jesse es budista y yo empecé desde la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis, y eso les ayuda porque ellos no han sabido de lo que es la creación del mundo, de dónde viene todo. Entonces, cuando tú empieces desde allí, les ayuda como que a tener más entendimiento de toda la historia de Dios y su misión. Entonces, tú escoges tu pasaje y luego te juntas con ellos. Y algo que iba a mencionar, un recurso que yo he usado, es la aplicación de Waha. ¿Ustedes han escuchado esta aplicación? ¿Quién ha escuchado? Wow, nadie, ok, como 2 personas. Pues bueno, esto es algo que tal vez luego, si quieren descargar esa aplicación, les animo que lo hagan. Pero Waha es una aplicación donde literal tiene el estudio de descubrimiento bíblico. Si alguna vez estás evangelizando en tu trabajo o lo que sea, puedes sacarlo y decir, en ese momento decir, mira, vamos a hacerlo ahorita. Aquí están las preguntas, aquí está el pasaje, está en español, hay muchos idiomas. Si te enfrentas con alguien que habla chino, ahí también está en chino. Entonces es muy lindo y es muy versatile, o sea, puedes usarlo en diferentes maneras. Pero por hoy vamos a usar las tarjetitas que tenemos. Entonces empezamos con conexión. Digan conexión. Conexión. Conexión con la persona. La segunda parte del EDB es el pasaje bíblico y aplicación. ¿Pueden decir eso? Pasaje bíblico y aplicación. Muy bien. Y una parte crucial de esto es que en la aplicación, la parte de aplicación, la razón que es importante es que se requiere que haya una obediencia a Dios en respuesta a lo que Él está hablando. Entonces, por ejemplo, Jesse, cuando empezó a conocer de Dios, me acuerdo que en esa vez que dimos el pasaje de Génesis, le dije, Jesse, ¿cómo quieres aplicar lo que aprendiste hoy a tu vida? Y dijo, pues bueno, yo quiero que otros sepan, o sea, cómo empezó todo, la creación. Y le dije, pues, ¿con quién vas a compartir? Y digo, pues, yo creo que con mi prima, que también ha preguntado, ha hecho estas preguntas. Le dije, ¿tu prima vive en China? Dijo, sí. Y le dije, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Dijo, pues le voy a llamar y le voy a decir. Y entonces la siguiente semana le dije, oye Jessy, ¿cómo te fue en compartir con tu prima? Y dijo, pues fíjate que solamente tuvimos 5 minutos, pero pude compartir un poquito con ella. Y le dije, bueno, o sea, qué bien. Entonces la importancia de aplicarlo, pero dar seguimiento a esa aplicación, porque cuando no nomás hacemos, como lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que no solo somos oidores de la palabra, sino hacedores. No queremos nomás obtener mucho conocimiento de la palabra, sino aplicarlo y ejercitarlo. Y entonces, para dar como más en detalle lo que se ve, el EDB, necesito un voluntario. A ver, Luisa, vente Luisa. Vamos a actuar un poquito. Ella no sabe que iba a hacer esto, pero aquí estamos. Entonces, vamos a actuar como si tú eres alguien que está descubriendo de Dios y nos juntamos y estamos aquí en la cafetería tomando un café y te digo, oye Luisa, qué gusto de verte de nuevo. ¿Por qué esta semana de qué estás agradecido esta semana? Pude viajar a México, a ir a Punta del Cielo, a café, no sé. Wow, qué bien, sí. Y ha sido como una linda semana conectar con muchas personas que quiero mucho y wow, qué bueno que viajaste a México. Eso es algo muy bueno.
¿Y qué te has estresado esta semana? Mm, Pues casi perdí el vuelo a México y luego unos amigos lo perdieron, pero pues eso estuvo un poquito estresante. Wow, sí, suena súper estresante. Qué bueno que llegaste. Sí, yo creo que para todos, ¿no? Siempre tenemos algo de estrés y para mí es como también prepararme para todo. Toda la conferencia es estresante, pero aquí estamos y qué bueno, qué bueno. Entonces voy a poner pausa aquí. Hay que poner pausa. Si Luisa y yo, si esto hubiera sido nuestro segundo encuentro, yo le hubiera preguntado, ¿cómo te fue con la aplicación del pasaje de la semana pasada? Ahí es donde le preguntaría eso. Pero si este es nuestro primer encuentro, yo no daría esa pregunta, seguiría a la pregunta 5. Que ¿por qué existe este grupo? ¿Por qué existe este tiempo juntas? Y ahí explicaría. Esto es importante. Tú expresaste, Luisa, que tu deseo es conocer más de Dios. Y me encanta que estamos juntándonos para estudiar la Biblia y estoy emocionada porque sé que Dios se va a demostrar más a ti mientras leamos su palabra. ¿Y qué piensas tú? O sea, ¿tienes algo que quieres compartir antes de empezar a leer la Biblia? Pues sí, la historia que pudimos leer la semana pasada la pude compartir con la maestra con la que trabajo y dijo que él, pues no respondió tanto, pero pues pudo oír la palabra. Traté de compartir con mi vecino, pero me cerró la puerta, pero pues sí, ahí traté de compartir. Wow, qué emocionante que pudiste compartir lo que dimos la semana pasada y wow, espero escuchar un poco más de eso, o sea, y ver cómo Dios va a obrar. Y entonces en ese momento yo oraría y decía, ok, vamos a empezar esta semana y vamos a leer el pasaje. Entonces leemos el pasaje juntos y le digo, Luisa, ¿puedes contar el pasaje de nuevo sin ver la Biblia? Y ahí ella contaría lo que leímos y entraría al pasaje y le preguntaría, ¿qué nos dice el pasaje de Dios o Cristo? Y allí ella explicaría qué es lo que ve de Cristo, de Dios, y yo también compartiría. Y después entraría, ¿qué nos dice el pasaje del ser humano? Entonces ella explicaría. Y algo muy importante es dejarlos contar, porque muchas veces nosotros queremos ser los que hablamos todo el tiempo. Y ya sabemos que tenemos mucho conocimiento de la palabra, entonces muchas veces tenemos las respuestas, pero queremos dar espacio a que el Espíritu Santo hable a la persona y que también ellos puedan descubrir quién es Dios por medio del pasaje. Y tal vez, o sea, se siente un poco raro porque no estamos acostumbrados a usar este formato, pero Dios obra y es sorprendente cuando nos callamos y dejamos que la persona hable y ellos dicen, o sea, wow, no había visto que aquí Dios se describe como alguien que provee o algo, y dices, wow, o sea, yo ni había visto esa perspectiva. Entonces te sorprendes muchas veces en cómo la persona puede como que describir quién es Dios en la palabra de Dios. Gracias, Luisa. Dale un aplauso. Y por último le preguntas, ¿cómo vas a aplicar el pasaje esta semana? Y ahí es cuando quieres darle la oportunidad de que ellos mismos puedan decidir, o sea, yo quiero aplicarlo por medio de compartir con mi maestra o lo que sea, y dar seguimiento la siguiente semana. Y algo que me ha encantado es cuando preguntas a quién le vas a compartir la historia esta semana, porque muchas veces ellos se emocionan. Y algo que importante es, muchas veces nosotros pensamos que alguien que no es creyente no puede compartir las historias de Jesús. ¿Cuántos piensan o han pensado eso antes? Yo, o sea, soy primera en decir,
hey, o sea, ella no es creyente, ¿a quién le va a compartir? O sea, tiene que primero hacerse creyente y después puede compartir las historias de Jesús. Eso es falso, es falso. Muchas veces vemos en los evangelios que las personas llevaban, o sea, los encuentros con Jesús y Dios quiere usarlos desde ahorita. Y cuando empiezas a entrenarlos a compartir lo que están aprendiendo, ya estás poniendo ese ADN que es necesario compartir lo que Dios demuestra. Y por último, ya deciden la siguiente reunión. Entonces, si se reúnen cada martes, pues genial. Pero si no han decidido, decir, ok, ¿cuál es la hora y día que puedes unirte, o sea, reunirte la próxima semana? Y ahí deciden, oran y siguen adelante. Y ya sé que muchas veces para nosotros es como que, ok, eso es súper sencillo, no sé si puedo hacerlo, pero hermanos, acuérdense, esto es para entrenarlos, para que ellos mismos también puedan reproducir esto. No es para que ellos, o sea, obtengan todo este conocimiento y toda la teología, exégesis y sabe cuánto. O sea, todo tiene su momento apropiado y su espacio apropiado, ¿sabes? Pero no es una escuela de seminario, sino es un tiempo que la persona está descubriendo quién es Dios. Y es un acompañamiento con la persona en el discipulado. Entonces, ¿están listos para practicar? No, necesito más, ok, están dormidos. Ok, por último, tips. Ok, nomás quiero terminar con esto y ya van a ir a practicar, ¿vale? Los tips. Como dije, recuerda que no es un estudio de seminario. Estamos acostumbrados a conocer más y es muy hermoso conocer la palabra de Dios, profundizarnos y todo. Pero también, como dije, es empoderar a la persona. Como si tú estás caminando con alguien que estás discipulando, tú puedes decir, hey, te quiero enseñar esta herramienta para que tú mismo vayas y compartas y enseñes a otras personas, o que tú también cuando te topes con alguien que no conoce de Dios y quiere descubrir más quién es Dios, esta es la herramienta que puedes usar. Es una forma de poder ayudar a alguien a descubrir más quién es Dios. Y la siguiente tip es que si la persona dice algo que no tiene que ver con el pasaje, con gentileza o con un cariño, redirígela a lo que el pasaje dice. Porque a veces sí pasa cuando hay gente que no sabe muy bien la palabra de Dios y dice, pues yo creo que en este pasaje me está diciendo que me vaya, o me vaya de mis papás o algo, ¿sabes? Inventan algo que no tiene que ver nada con el pasaje, pero es importante decir, ok, dime más, ¿por qué se te vino eso a la mente? O sea, hay que ver lo que el pasaje dice y como que redirigirlos a lo que el pasaje dice para que ellos puedan entender un poco más qué es lo que el pasaje está diciendo y qué es lo que Dios está tratando de decir. Y por último, no sé si Jorge o Dave tienen algunos otros tips, tal vez otro tip que ustedes quisieran compartir con todos antes de practicar. Que a veces esa pregunta, cuando se están desviando, una pregunta clave es ¿dónde encuentras eso en el texto? Entonces eso hace que se quedan callados, pero ya con una pregunta no los tienes que corregir, simplemente con otra pregunta los rediriges al texto. Súper, gracias Jorge. Sí, es muy, muy importante. Y pues bueno, ok, hay muchos más tips, pero podemos darlo después, y las personas que ya han hecho EDB también les pueden dar tips en cómo les ha ido a ellos cuando están haciendo EDB. Entonces nos vamos a levantar todos, a estirarnos un poco y nos vamos a ir a nuestros grupos para practicar. Y el pasaje que vamos a usar está aquí en la pantalla. Vamos a dar Lucas 7, 36 al 50. Y vamos a usar ese mismo método de conexión. Va a ser muy breve, entonces no duren como una hora explicando cómo ha ido tu semana. Súper rápido, ¿ok? Porque no tenemos mucho tiempo. Sí,
Sí, entonces sí, si podemos ir rápido con cómo, ¿de qué estás agradecido esta semana? Pues bueno, por mi familia y ya. O algo muy rápido. Y dar el pasaje bíblico. ¿Qué nos dice el pasaje de Dios? ¿Qué nos dice el pasaje del ser humano? ¿Y cómo vas a aplicarlo? Y aquí va a estar esto en la pantalla para que vean. Tenemos facilitadores de EDB, entonces ellos son personas puntuales que les van a facilitar el tiempo juntos y ellos ya saben quiénes son. Entonces, si ves que no solamente hay una persona en tu grupo, o sea, muévete a otro grupo que haya más personas, ¿vale? Ok. De las actitudes de las personas y lo más impresionante es la última pregunta, que es ¿cómo lo voy a aplicar de manera práctica y medible en mi vida? Porque podemos decir, pues como la mujer voy a dar adoración a Jesús. Sí, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo demuestro mi adoración a Jesús de manera práctica y medible? Entonces yo les ponía aquí el ejemplo. Voy a tratar a mis compañeros que me hablan de manera áspera con amor. Eso es adoración. O sea, el no responderles mal, si ellos me están hablando mal, y responderles con amor a ellos, es adoración para Jesús también. Eso se puede medir. Entonces la próxima semana que venga y que me pregunten, oye, ¿cómo te fue en la aplicación? Voy a decir, bueno, pues 3 de mis compañeros me gritaron y todo, pero les respondí con palabras de amor, ¿no? Les respondí con amor, entonces es algo medible. Un aplauso. Sí, muchas gracias por compartir. Me encanta eso, que sea algo medible, porque así sabes dar seguimiento a la aplicación.